Vamos a ver funciones de varias variables o campos escalares, la parte de linealización y extremos. Específicamente, dentro del punto 2, valores extremos y puntos de silla, la parte de extremos condicionados. Vamos a ver el método de multiplicadores de Lagrange. Empecemos con un ejemplo. Supongamos que tenemos una función de dos variables y queremos encontrar los extremos de esta función, pero no en todo su dominio, sino en una parte de su dominio, que es la restricción que vamos a considerar. Supongamos en este ejemplo que nuestra restricción viene dada por esta función, o sea que nos interesa los extremos de la función f, pero solamente considerando los x y del dominio de f, a donde g de x y, que es esta función que está acá, vale 0. O sea, a donde x cuadrado más y cuadrado menos 1 es 0. Gráficamente, acá tenemos el gráfico de la función f y estamos buscando los extremos de f, pero no en todo su dominio, que sería todo el plano de R2, sino solo en los puntos de esta curva g de x igual a 0, que despejando un poco podemos ver que tiene por ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, o sea que son los puntos de la circunferencia centrada en el origen y con radio 1. Si analizamos algunas curvas de nivel, acá tenemos en negro y en celeste curvas de nivel de f, y en rosado la curva restricción, que es g igual a 0. Son todas curvas de nivel, pero de dos funciones diferentes. Hemos hecho varias curvas de nivel de la función f y una sola de la función g, porque solo nos interesa g igual a 0. Para resolver este problema aparece el interesante teorema del gradiente ortogonal. Este teorema dice: supongamos que f es una función diferenciable en una región abierta de R3. Y supongamos que C es una curva suave dentro de esta región. O sea que la función f está definida, entre otros, en todos los puntos de esta curva suave C. Acá tenemos un grafiquito que nos acompaña. Tenemos un punto P0, y me voy a detener un momentito, que si nos conseguimos una parametrización de la curva C, habrá algún T0 en el dominio de la parametrización, tal que R de T0 nos dé el punto P0, ¿verdad? Y recordando un poquitito más acerca de parametrizaciones, lo que vimos en la unidad 1, ¿qué sabemos de la derivada de R en T0? Que nos da el vector tangente a la curva, ¿verdad? En ese punto. Bien. Si P0 es un punto de la curva donde f tiene un extremo local relativo a sus valores sobre C, este teorema asegura que, en consecuencia, el gradiente de la función f en el punto P0 es ortogonal a la curva C en este punto. ¿Qué significa que un vector es ortogonal a una curva en un punto? Bueno, significa que es ortogonal al vector tangente. Así que lo que estamos asegurando es que, en caso de contar con una parametrización de la curva, el gradiente de f en P0 será ortogonal al vector R' de T0. Un poquitito más. Veamos qué quiere decir que f tiene un extremo local relativo a sus valores sobre C. Acá yo le puse color, espero que se entienda, a lo que serían los valores que la función f va tomando en los puntos de la curva. Por poner un ejemplo, supongamos que con colores rojos hemos indicado valores mayores. Acá la función f tomará cierto valor en cada uno de estos puntos y, por poner un ejemplo, supongamos que esos valores son cada vez menores a medida que nos acercamos al punto P0. Supongamos que en P0 ocurre un valor mínimo local y luego los valores de la función f vuelven a crecer. Lo que pase más adelante realmente no me interesa. Lo que estamos mostrando con este ejemplo de los colores, que serían los valores de f en la curva, es que en P0 la función f toma un mínimo local, ya que venía decreciendo y luego aumenta nuevamente. Ahora, la función f, en principio, está definida en una región dentro de R3. Esa región abierta contiene la curva, pero podría estar definida también en un punto por acá o por acá o por acá fuera de la curva.
Y podría ocurrir que en uno de estos otros puntos la función f presentara un mínimo con un valor mucho menor que lo que ocurre acá, pero esos puntos no nos interesan. Solo nos interesan los puntos dentro de nuestra restricción, que es la curva. A eso nos referimos cuando decimos que en P0 presenta un mínimo relativamente a otros puntos de la curva. Fuera de la curva no nos interesa. ¿Qué asegura este teorema? Pues que en este punto el gradiente de la función f en P0 es ortogonal a la curva. En otros puntos podría no ser ortogonal. ¿Ven acá otros vectores gradientes? Pero en este punto es ortogonal. Si acá hay un extremo relativo, acá el gradiente de f en P0 es ortogonal a la curva. Veamos cómo se demuestra este teorema. Supongamos entonces que contamos con una parametrización para la curva C, digamos por una función r definida en un intervalo de r, llamémoslo i, y digamos que el punto P0 es r de t0 para algún t0 en el intervalo i. Llamemos W a la función compuesta, a f compuesta con r. Entonces, según lo que hemos planteado anteriormente, esta función compuesta W alcanza un valor extremo en t0. Ahora, por ser f diferenciable, podemos derivar W, que recordemos que es una función de una variable real con valores reales, aplicando la regla de la cadena. ¿Y qué obtenemos? Que la derivada de W en el punto T0 será el gradiente de f en P0 multiplicado escalarmente por la derivada de r en T0. Por otra parte, W en T0 es un valor extremo de la función W. Y nosotros aprendimos en análisis 1 que en este caso la derivada de W en T0 valdrá 0. Ahora podemos igualar los segundos miembros y obtenemos que el gradiente de f en P0 es ortogonal a la derivada de r en T0. Esto es exactamente lo que queríamos probar. O sea que el gradiente de f en P0 es ortogonal a la curva C en el punto P sub 0. Como corolario, tenemos que este mismo teorema vale en R2.